Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Este es mi proyecto integrador de la materia Procesos de Manufactura y Materiales. ¿Cómo se genera la viruta? La viruta se genera durante un proceso de mecanizado, como el torneado, fresado, taladrado. Cuando una herramienta de corte remueve material de una pieza de trabajo, este material removido se desprende en forma de viruta, que se forma depende a varios factores, como la geometría de la herramienta, las condiciones del corte, velocidad, avance y profundidad de corte, el material de esta pieza de trabajo y la refrigeración utilizada. ¿Cuáles son los 5 tipos de viruta y en qué consisten? Viruta continua. Se forma cuando el material se corta de manera uniforme y fluida, generalmente en materiales dúctiles como el acero blando o el aluminio. Las condiciones de corte deben ser estables y la herramienta debe estar bien afilada. Viruta discontinua. Aparece en materiales quebradizos o cuando las condiciones de corte son inestables. Las virutas se rompen en pequeños segmentos en lugar de salir en una tira continua. Puede ocurrir en el mecanizado de funciones o materiales endurecidos. Viruta con rebabas. Se genera en materiales donde la viruta no se desprende limpiamente o en la pieza de trabajo. Crean pequeñas rebabas en la superficie. Esto ocurre cuando las condiciones de corte no son óptimas o la herramienta no está bien afilada. Viruta en espiral. Se forma cuando la viruta continúa en forma de espiral, generalmente al mecanizado piezas cilíndricas. Esto es común en el torneado o fresado. Viruta de acerrín. Se produce en materiales quebradizos o en operaciones de corte rápidos. Las virutas son finas y en forma de polvo o serrín. Es común en el mecanizado de madera o materiales compuestos. ¿Cuáles son las condiciones para elegir los datos de corte? Material de la pieza de trabajo. Diferentes materiales requeridos, diferentes velocidades de corte, avances y profundidades. Geometría y materiales de la herramienta de corte. Herramientas de materiales más duros y geometrías específicas pueden requerir ajustes en los parámetros de corte. Condiciones de la máquina. La estabilidad y la rigidez de la máquina pueden influir en la elección de datos de corte. Acabado superficial deseado. Una velocidad de corte y avance correctos son esenciales para lograr un acabado de superficie específico. Durabilidad de la herramienta. Condiciones de corte más suaves que puedan extender la vida útil de la herramienta. ¿Por qué son necesarias las fuerzas y las potencias? Las fuerzas y las potencias son necesarias para el mecanizado porque determinan la capacidad de la máquina y la herramienta para cortar el material de la pieza de trabajo. La fuerza de corte es la resistencia que ofrece el material durante el mecanizado, y la potencia es la energía requerida para superar la resistencia y permitir el corte específico. Una fuerza o potencia inadecuada pueden causar fallos en el proceso de mecanizado, como mal acabado, desgaste prematuro de la herramienta o incluso daños en la máquina. ¿Qué es el acero? El acero es una aleación de hierro y carbono con contenido de carbono que generalmente varía entre el 0.02% y el 2.14%. Es un material versátil utilizado en una amplia variedad de aplicaciones debido a su resistencia, dureza, ductibilidad y capacidad para ser tratado térmicamente
para mejorar sus propiedades. ¿Por qué el acero al carbono es considerado como el más duro del mundo? El acero al carbono es considerado uno de los materiales más duros debido a su alto contenido de carbono, que le otorga una gran dureza y resistencia. Sin embargo, no es el metal más duro del mundo. Existen otros materiales como los carburos, los cementados y los diamantes que son más duros. El acero al carbono es valorado por su equilibrio entre la dureza y la trabajabilidad. ¿Qué es la resistencia al desgaste? La resistencia al desgaste es la capacidad de un material para resistir la degradación superficial debido a la fricción o el roce con otros materiales. Es una propiedad importante de la herramienta de corte y los componentes que están sujetos al movimiento repetitivo o contacto de desliz. ¿Qué es un tratamiento térmico? El tratamiento térmico es un proceso utilizado para alterar las propiedades físicas y mecánicas de un material, generalmente metales, a través del cambio de su microestructura. Se realiza calentando y enfriando el material a bajas condiciones, controlando para mejorar sus propiedades como la dureza, ductibilidad y la resistencia y la tenacidad. ¿En qué se aplica el revenido? El revenido es un proceso de tratamiento térmico que se aplica después de endurecimiento para reducir la fragilidad del material y mejorar la ductibilidad y la tenacidad. Se realiza calentando el acero a una temperatura inferior a la de su y luego enfriándolo. Es común que la herramienta de corte empiece que se ha sido endurecida. ¿En qué consiste la cinuración? Es un proceso de tratamiento térmico similar a la cementación, en la que superficie en una pieza endurece mediante la absorción de carbono y nitrógeno. Este proceso se realiza en baños y sales cinaros a temperaturas elevadas, ocasionando la capacidad de facilidad dura de la resistencia al desgaste. ¿Qué es la cimentación? La cimentación es un proceso de tratamiento térmico en el que se incrementa la dureza de superficie en una pieza de acero mediante la difusión de carbono en esta superficie. Se realiza calentando la pieza en un entorno rico en carbono para obtener piezas en superficie dura y núcleo más blando y tenaz. Esto sería todo, amigos. Muchas gracias.